Muy bien amigos, regresamos con más Mundo IP. En el bloque pasado abordamos la guerra en Ucrania, la suspensión de la ayuda militar de Estados Unidos, y en este quisiera comenzar hablando del conflicto en Medio Oriente. Tras la finalización de la primera etapa del alto el fuego entre Israel y Hamás, volvió a aumentar la tensión en la Franja de Gaza ante el peligro de que se reanuden los enfrentamientos después de que el gobierno de Benjamin Netanyahu ordenara bloquear completamente la entrada de la ayuda humanitaria al enclave. Israel busca presionar a Hamás para que acepte la propuesta de Estados Unidos de cara a la segunda etapa, lo que difiere del acuerdo alcanzado con los mediadores durante el gobierno de Joe Biden, y es visto por la organización islamista como una renuncia de Israel a seguir con el diálogo de paz. Ambos bandos habían acordado que en la segunda fase se procedería a la liberación de todos los rehenes, mientras que las tropas israelíes se retirarían completamente de Gaza. Pero ahora Washington e Israel quieren prolongar la primera etapa por 50 días para que la tregua abarque el Ramadán y la Pascua judía. La mitad de los rehenes se liberarían de forma inmediata, mientras que el resto cuando se llegara a un acuerdo de alto al fuego permanente. Netanyahu justificó el bloqueo de la ayuda humanitaria, asegurando que Hamás se estaba haciendo con su control para presionar a la población, una acusación que no sustentó con pruebas. Pero la organización afirmó que la medida no era más que un chantaje barato y un crimen de guerra que violaba el acuerdo. Por lo pronto, Israel aprobó un nuevo alto al fuego unilateral que duraría aproximadamente hasta el 20 de abril, pero amenazó a Hamás con adoptar medidas mucho más drásticas si estos se negaban a aceptar el plan del enviado especial de la Casa Blanca para la región, Steve Witkoff. Israel anunció el domingo la suspensión del ingreso de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza y amenazó a Hamás con otras consecuencias si persiste en rechazar la propuesta estadounidense de prolongar la tregua. Hamás está tomando actualmente el control de todos los suministros y bienes enviados a la Franja de Gaza. Está abusando de la población que intenta recibir la ayuda, les dispara y está convirtiendo la ayuda humanitaria en un presupuesto terrorista dirigido contra nosotros. No estaremos de acuerdo con esto bajo ninguna circunstancia. El movimiento islamista palestino denunció de inmediato la decisión israelí, calificándola de chantaje barato, crimen de guerra y un golpe descarado contra el acuerdo de alto el fuego. La segunda fase de ese alto el fuego debía empezar este domingo, con el objetivo de terminar la liberación de cautivos en Gaza y poner un fin definitivo a la guerra, pero las negociaciones para iniciarla no han concluido. La propuesta para extender la tregua, hecha por el enviado estadounidense Steve Witkoff y rechazada por Hamás, abarcaría la fiesta musulmana del Ramadán, que concluye a finales de marzo, y la Pascua judía, que llega a mediados de abril. Tras el anuncio israelí, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió la reanudación inmediata de la ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, mientras que Egipto y Jordania condenaron la decisión y coincidieron en calificar la iniciativa como una flagrante violación de los acuerdos de tregua con Hamás. En Tel Aviv, familiares de rehenes todavía retenidos en Gaza pidieron al primer ministro Netanyahu pasar ya a la segunda fase del alto el fuego. Y la decisión de Israel de suspender la entrada de ayuda humanitaria generó fuertes críticas internacionales, sobre todo de los mediadores, Qatar y Egipto, y el ministro de Exteriores de este último, Badr Abdelati, recordó que el uso de la ayuda como arma de castigo colectivo y de hambruna no podía permitirse porque representaba una violación flagrante del derecho internacional humanitario. Por otra parte, el Ministerio de Exteriores de Arabia Saudita calificó el bloqueo como una herramienta de extorsión. Oxfam dijo que la medida era un acto imprudente de castigo colectivo y el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, le exigió a Israel que restableciera inmediatamente la entrada de ayuda a Gaza y llamó a las partes a que intensificaran los esfuerzos diplomáticos para evitar que se reanudaran las hostilidades. Asimismo, el Comité Internacional de la Cruz Roja pidió que Israel respetara el derecho humanitario, mientras que el gobierno de Donald Trump prefirió evitar pronunciarse sobre la decisión de Netanyahu, diferenciándose todavía más del gobierno de Joe Biden, que por lo menos presionaba a Israel para que aumentara la entrada de ayuda. Por su parte, el Consejo Noruego para los Refugiados destacó que el alto al fuego permitió un alivio de la situación humanitaria con la entrada de 600 camiones diarios,
pero agregó que estuvo lejos de ser suficiente para cubrir todas las necesidades y que ahora se corría el riesgo de deshacer todos los progresos. Por último, se destacó que 5 grupos no gubernamentales le pidieron a la Corte Suprema de Israel una orden provisional que bloqueara la medida, afirmando que las obligaciones de Israel bajo el derecho internacional no podían depender de la voluntad política. Israel ha recibido críticas internacionales después de que decidiera bloquear la entrada de todos los bienes y ayuda crucial en la Franja de Gaza tras expirar la primera fase del alto el fuego de 3 partes. La primera fase supuso la liberación de decenas de rehenes en manos de Hamás a cambio de la liberación de cientos de prisioneros palestinos. El acuerdo negociado con la mediación de Estados Unidos, Qatar y Egipto pretendía facilitar la transición a una segunda fase destinada a negociar el fin total de las hostilidades. El ministro egipcio de Asuntos Exteriores condenó la decisión de Israel y les acusó de usar el bloqueo de la ayuda como método de castigo colectivo. استخدام المساعدات كسلاح للعقاب الجماعي وللتجويع. هذا أمر مرفوض تماما ويمثل انتهاك صارخ وصريح للقانون الدولي الإنساني. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu defendió su decisión mientras acusaba a Hamás de robar suministros destinados a ayudar a la población civil. We've done that because Hamas steals the supplies and prevents the people of Gaza from getting them. It uses these supplies to finance its terror machine, which is aimed directly at Israel and our civilians, and this we cannot accept. In Witkoff's plan, half of the hostages would be released right away, and the remaining half would be released if we reach an agreement on a permanent ceasefire. Again, Israel has accepted this plan, I accepted this plan. La ONU y varias organizaciones internacionales condenaron la decisión de Israel y acusaron al gobierno de Netanyahu de no respetar el derecho internacional humanitario. Por otra parte, Egipto acogió una cumbre de países árabes con el objetivo de aprobar un plan de reconstrucción de Gaza que no contemplara la expulsión de los palestinos, como pretenden Estados Unidos e Israel. El plan había sido elaborado por Egipto y fue presentado por su presidente, Abdel Fattah al-Sisi, frente al rey Abdalá de Jordania, al emir de Qatar, al vicepresidente de Emiratos Árabes Unidos, al ministro de Exteriores de Arabia Saudita y otros líderes de la región. Allí se dejó claro que se rechazaba cualquier intento de establecer asentamientos ilegales o el traslado forzoso de sus habitantes, para lo cual se pondría en marcha un plan de 53.000 millones de dólares a lo largo de 5 años. En la primera fase se procedería a retirar municiones sin detonar y las más de 50 millones de toneladas de escombros, al tiempo que se levantarían viviendas temporales. Y más tarde serían construidas 200.000 viviendas y zonas urbanas sostenibles y verdes, y se renovarían las tierras agrícolas. Y en la tercera fase se construirían otras 200.000 viviendas, un aeropuerto, un puerto pesquero y otro comercial. Por su parte, jamás le tendría que ceder el poder a una administración independiente hasta que se pueda hacer cargo una autoridad nacional palestina reformada, a lo que el presidente Mahmoud Abbas dio su consentimiento. A su vez, tanto los representantes regionales como el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, expresaron su preocupación por la situación actual, considerando que el bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria podría ser el primer paso de Israel para retomar la guerra y expulsar definitivamente a la población palestina, con el fin de poner en práctica el plan de Donald Trump y hacer de Gaza la Riviera de Medio Oriente. Los dirigentes árabes adoptaron el martes un plan para la reconstrucción de la Franja de Gaza y el retorno de la autoridad palestina. Esto como alternativa al de Donald Trump, que prevé que Estados Unidos asuma el control de ese territorio devastado por la guerra. Reunidos en El Cairo, los líderes de los países de la Liga Árabe advirtieron contra los intentos inmorales de desplazar a los gazatíes y pidieron unificar a los palestinos bajo el paraguas de la Organización para la Liberación de Palestina, excluyendo de facto al movimiento islamista Hamás, que no forma parte de ella. Así, acordaron crear un fondo destinado a financiar la reconstrucción de Gaza, destruida por 15 meses de conflicto entre Israel y Hamás, y pidieron que la comunidad internacional contribuya. Egipto presentó un proyecto por 53.000 millones de dólares para reconstruir la franja en 5 años, un plazo equivalente al estimado previamente por la ONU. عملت مصر كذلك بالتعاون مع الأشقاء في فلسطين
Egipto, en cooperación con sus hermanos en Palestina, trabajó para formar un comité administrativo de profesionales y tecnócratas palestinos independientes a cargo de gestionar la Franja de Gaza, basándose en la experiencia de sus miembros. Este comité sería responsable de supervisar el proceso de ayuda y gestionar los asuntos de la Franja de Gaza por un periodo interino en preparación para el regreso de la autoridad palestina a la Franja de Gaza. El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi declaró que el plan garantizaría que los 2.400.000 gazatíes puedan permanecer en sus tierras, mientras que la iniciativa de Trump plantea su expulsión a Egipto y Jordania para hacer de Gaza la Riviera de Oriente Medio. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que asistió a la cumbre, afirmó que la ONU apoya firmemente el plan árabe. Y en otro orden, Donald Trump continúa profundizando su política comercial proteccionista con la imposición de aranceles del 10% a las importaciones desde China, que se suma a otro 10% que ya había entrado en vigor a principios de febrero. Poco más tarde, el Ministerio de Exteriores chino advirtió que había elegido al oponente equivocado y que no los iban a doblegar, mientras que acusó a Trump de utilizar aranceles como arma política. A su vez, dijo que se estaba dañando la cooperación en sectores clave, como el tecnológico, y que estas medidas no detendrían el tráfico de fentanilo, como pretende Washington. Por último, el Ministerio de Comercio acusó a Estados Unidos de despreciar las reglas internacionales y agregó que las medidas eran un típico acto de matonismo. Pero China no se limitó a responder con palabras y anunció la imposición de aranceles del 10 y del 15% a los productos agropecuarios norteamericanos, como la soja, el trigo o la carne de vaca. Estos gravámenes entrarán en vigor el próximo 10 de marzo y se suman a las denuncias ante la Organización Mundial de Comercio y a la inclusión de 25 compañías estadounidenses en la lista negra. 15 necesitarían un permiso especial para recibir material de doble uso, civil y militar, y otras 10 tendrían prohibido cualquier tipo de actividad comercial con su país por venderle armas a Taiwán. Esto sería un golpe importante para su sector primario, y Trump, que no esperaba represalias excesivas, dijo que los ganaderos de Estados Unidos tenían que estar listos para producir un montón de productos que serían vendidos al mercado interno, aunque este no podrá reemplazar al chino, al que destina el 17% de las exportaciones del sector. Los aranceles del 20% de Estados Unidos sobre las exportaciones chinas han entrado en vigor este martes y China ha contestado. Los aranceles impuestos por Trump a China contra la producción y el tráfico del fentanilo y sus precursores químicos iban a ser inicialmente del 10%, pero finalmente son del doble. Esas tasas se suman a las impuestas por Trump durante su primer mandato entre 2017 y 2021 y que aún siguen vigentes. En respuesta, China gravará con un 15% las importaciones estadounidenses de pollo, trigo y maíz, también el algodón, y con un 10% las de soja, carne de cerdo, de vacuno, productos acuáticos, frutas y lácteos, verduras y sorgo, entre otros productos. China además ha añadido un grupo de empresas estadounidenses a su lista de control de exportaciones, otro a su lista de entidades poco confiable y llevará el caso a la Organización Mundial del Comercio. China advirtió que no se doblega ante la presión y acusó a Estados Unidos de usar los aranceles como una herramienta política en medio de una escalada en la guerra comercial entre ambas potencias. En su primera presidencia, Trump ya mantuvo una relación tensa con China al imponer varias rondas de aranceles por valor de unos 370.000 millones de dólares anuales. China respondió en aquel momento a una primera tanda de aranceles entre el 10% y el 15% en ciertos productos estadounidenses, además de establecer nuevos controles a las exportaciones de minerales clave y abrir una investigación contra el gigante tecnológico estadounidense Google. Donald Trump confirmó en su primera reunión de gabinete que también le impondría a la Unión Europea unos aranceles del 25% que apuntarían a los autos y al resto de sus productos, agregando que la medida sería efectiva muy pronto. Además, aseguró que la Unión Europea se había creado para fastidiar a Estados Unidos y habían hecho un buen trabajo en este sentido, pero que ahora él era presidente. Trump explicó que no aceptaban sus autos o sus productos agrícolas y que usaban todo tipo de razones para justificarse, mientras que Estados Unidos aceptaba todo de ellos, lo que significaba un déficit de 300.000 millones de dólares, aunque el bloque comunitario afirma que si se tomaran en cuenta los servicios, el déficit norteamericano sería de solo 50.000 millones.
Por último, Trump dijo que no le preocupaban las posibles represalias de Bruselas porque Estados Unidos era el mercado que todos querían y que no podrían tener éxito porque si les dejaban de comprar de repente ganaría Estados Unidos. Pero antes de los aranceles a Europa, Donald Trump puso en marcha los que apuntan contra los productos de México y Canadá, que había suspendido para que estos tomaran medidas contra el tráfico de fentanilo, como el despliegue de tropas. Estos cumplieron con lo exigido por Trump, pero este comunicó que no estaba del todo conforme, por lo que terminó aprobando el gravamen del 25%. Los mandatarios de los países afectados destacaron que ellos no habían provocado esta situación, pero que responderían. Y el primero en hacerlo fue el canadiense, Justin Trudeau, que le impuso aranceles del 25% sobre $30.000 millones y los extenderá a otros por valor de $125.000 millones si Estados Unidos no da marcha atrás. Las horas avanzan y las amenazas de Donald Trump se materializarán. Desde este martes, las importaciones desde México y Canadá tendrán aranceles, una medida que pone en alerta a los vecinos de la primera economía del mundo. Las tarifas comenzarán una semana antes que la recíproca. Las tarifas recíprocas comienzan el 2 de abril. Muy importante, mañana aranceles 25% en Canadá y 25% en México. Así que lo que tienen que hacer es construir sus plantas de automóviles francamente y otras cosas en los Estados Unidos, en cuyo caso no tienen aranceles. Una medida concebida como represalia contra Canadá y México, países desde donde, según el mandatario estadounidense, llegan sustancias ilícitas como el fentanilo, que mantiene en emergencia el sistema sanitario. Y aunque los gobiernos de esas naciones han aumentado los esfuerzos en materia de seguridad, para Trump no es lo suficiente. Mientras, el gobierno mexicano ha reiterado que está preparado para sortear las dificultades. Es una decisión que depende del gobierno de Estados Unidos, eso es muy importante. O sea, de nuestra parte, pues hemos estado en comunicación, hemos hecho los acuerdos y las coordinaciones necesarias. Pero es una decisión que depende del gobierno de los Estados Unidos, del presidente de los Estados Unidos. Entonces, cualquiera que sea esta decisión, pues nosotros también tomaremos nuestras decisiones. Y hay plan, y hay unidad en México, eso nos fortalece mucho, mucho. Expertos en todo el mundo han advertido sobre las consecuencias de estos gravámenes, puesto que la economía mundial y la de Estados Unidos podrían verse afectadas con el encarecimiento de productos y servicios. Donald Trump reveló sus intenciones al afirmar que si las compañías querían esquivar los aranceles, tenían que poner sus fábricas en Estados Unidos. Pero tanto especialistas como medios estadounidenses condenaron las medidas porque iban a disparar la inflación y frenarían la actividad económica, que ya estaba en peligro con los despidos masivos a empleados públicos y los recortes en el gasto. A su vez, desde la industria automotriz advirtieron que los aranceles tendrían un impacto dramático y provocarían pérdidas de miles de millones de dólares, mientras que la Cámara de Comercio de Canadá predijo que la decisión temeraria empujaría a ambos a la recesión. Por último, la Cámara de Comercio Internacional dijo que la espiral podría desembocar en una nueva Gran Depresión como la de los años 30. En los últimos días, México había intentado evitar los aranceles. Envió una delegación a Washington y ambos países acordaron acciones conjuntas contra el narcotráfico que permitieran disminuir las muertes por fentanilo y el tráfico de armas estadounidenses hacia los cárteles mexicanos. Además, como muestra de buena voluntad, México aprobó la extradición de 29 presos por delitos vinculados al negocio de la droga, como los fundadores del Cártel de los Zetas y Rafael Caro Quintero, pedido por Estados Unidos por haber asesinado en 1985 a un agente de la DEA. Por este motivo, la mandataria Claudia Sheinbaum dijo que los aranceles no tenían ninguna justificación, mientras que el canadiense Justin Trudeau fue más tajante y dijo que la excusa del fentanilo era ficticia y lo que quería Donald Trump era hacer colapsar su economía para que le fuera más fácil anexionarse su país.
En el día en que muchos han dado por iniciada la guerra comercial, el primer ministro canadiense Justin Trudeau ha sorprendido con un mensaje duro a Donald Trump. Aunque es inteligente, hace cosas estúpidas, ha dicho el primer ministro canadiense sobre Trump y afirma que quiere anexionarse Canadá, mientras Trump ha tardado unos minutos en referirse a él como gobernador. Trudeau ha adelantado que responderá con aranceles. Canadians are reasonable and we are polite, but we will not back down from a fight. Not when our country and the well-being of everyone in it is at stake. I want to speak first directly to the American people. We don't want this. We want to work with you as a friend and ally. And we don't want to see you hurt either. But your government has chosen to do this to you. As of this morning, markets are down, and inflation is set to rise dramatically all across your country. Your government has chosen to put American jobs at risk. Now, the legal pretext your government is using to bring in these tariffs is that Canada is apparently unwilling to help in the fight against illegal fentanyl. Well, that is totally false. Now, it's not in my habit to agree with the Wall Street Journal, but Donald, they point out that even though you're a very smart guy, this is a very dumb thing to do. Y Donald Trump dio su primer discurso sobre el Estado de la Unión ante las cámaras del Congreso y aprovechó para defender lo realizado hasta ahora, afirmando que habían hecho más en 43 días que lo que la mayoría de los gobiernos lograba en 4 u 8 años y que recién estaban comenzando, por lo que celebró que Estados Unidos estuviera de vuelta. En su discurso defendió los recortes realizados por el magnate Elon Musk en su intento de lograr eficiencia en la administración y destacó las ventajas de su política proteccionista unas horas después de haber dado comienzo a la guerra comercial, asegurando que respondería de forma recíproca a los aranceles que les imponía el mundo. A su vez, se refirió a la batalla cultural que mantiene con los demócratas, diciendo que le habían puesto fin a la tiranía de la diversidad, la equidad y de la inclusión, tanto en el gobierno como en el sector privado y en las Fuerzas Armadas, y destacó que las deportaciones masivas de indocumentados, que calificó como las más radicales de la historia, habían disminuido drásticamente los cruces ilegales, mientras familias estadounidenses que habían perdido algún familiar a manos de inmigrantes aplaudían desde la grada. Asimismo, reiteró que era necesario mantener contactos con Rusia para alcanzar la paz en la guerra en Ucrania y criticó a su antecesor Joe Biden por destinar más dinero a Kiev que los países europeos que se sentían amenazados por Moscú. Además, leyó una carta de Zelensky en la que decía que estaba listo para negociar la paz y firmar el acuerdo de minerales. Por último, adelantó que iban a recuperar el Canal de Panamá y anexionarse Groenlandia de una forma u otra. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronunció el martes por la noche un discurso ante una sesión conjunta del Congreso. Un discurso que batió el récord del más largo en este formato, igual que el balance anual sobre el Estado de la Unión, pero con la salvedad de que el mandato presidencial empezó hace poco más de 40 días. Un breve lapso de tiempo en el que, según Trump, ha llevado a cabo una acción rápida e implacable. Sus primeras semanas han estado marcadas por los recortes en las administraciones públicas, el giro en la política sobre Ucrania y Rusia y la escalada de tensiones comerciales con sus socios. Sobre Ucrania dijo que Zelensky le ha expresado su deseo de retomar las conversaciones para un proceso de paz con Rusia y se mostró optimista sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo. It's time to halt the killing. It's time to end the senseless war. If you want to end wars, you have to talk to both sides. Trump mencionó también su polémico interés por adquirir Groenlandia, un territorio semiautónomo de Dinamarca, que dijo que acabaría controlando de una manera u otra. Greenland for national security and even international security, and we're working with everybody involved to try and get it. But we need it really for international world security, and I think we're going to get it. La sesión no estuvo exenta de polémica. Durante el discurso, el representante demócrata Al Green abucheó a Trump, cuestionando la legitimidad de sus políticas y liderazgo. Green fue rápidamente escoltado fuera de la Cámara, donde otros legisladores demócratas también hicieron visible su descontento. Las protestas se extendieron a diferentes puntos del país,
con manifestantes a favor de Ucrania reunidos frente al Capitolio y una multitud clamando contra el presidente y su agenda frente a la sede de Fox News en Nueva York. Y ahora quisiera bajar a Colombia, que continúa atravesando una fuerte crisis de seguridad tras las ofensivas lanzadas por las guerrillas, particularmente el Ejército de Liberación Nacional, que se fortaleció en solo unos meses y mantiene una fuerte disputa con las disidencias de las FARC y con el Clan del Golfo, la principal organización delictiva del país, lo que ya dejó más de 70 muertos, muchos de ellos civiles, y provocó que 50.000 personas tuvieran que abandonar sus hogares. Los enfrentamientos comenzaron en la región de Catatumbo y se extendieron a otras zonas, mientras que la policía denunció que estaba siendo hostigada por grupos armados y tropas del ejército que habían sido desplegadas en Teorama comunicaron que habían sido blanco de un ataque con un dron cargado con explosivos que dejó un soldado muerto. A su vez, los militares informaron que habían asegurado una zona de Cauca donde se producían ataques con drones explosivos contra la población civil, después de que Naciones Unidas dijera que las autoridades no estaban haciendo lo suficiente para proteger a los residentes de las zonas en conflicto. Y mientras tanto, el presidente Gustavo Petro presentó un plan para erradicar la mitad de los cultivos ilícitos en la frontera con Venezuela y detalló que la cocaína que salía de su país estaba financiando a los grupos armados en Haití, por lo que en realidad el Catatumbo estaba contribuyendo a la descomposición del país, que hacía de puente para enviar la droga hacia Estados Unidos, entrando por Miami. Por este motivo, afirmó que había que desmantelar esa estrategia geopolítica que estaba haciendo fracasar sus negociaciones de paz. En toda la frontera. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que la cocaína que trafican grupos armados y mafias desde el Catatumbo, una convulsa región del noreste del país fronteriza con Venezuela, financia la violencia en Haití. El mandatario izquierdista lo aseguró el lunes durante un consejo de ministros televisado. Esta cocaína sale por la Alta Guajira, en línea directa y en pocas horas está en Haití, financia la violencia haitiana, y de ahí hacia la otra costa sigue hacia Miami. Petro hizo la advertencia mientras presentaba un plan de su gobierno para erradicar al menos la mitad de cultivos ilícitos en el Catatumbo, territorio montañoso del departamento de Norte de Santander, plagado con más de 50.000 hectáreas de hoja de coca y controlado por mafias y grupos subversivos. En esta conflictiva zona, la guerrilla Ejército de Liberación Nacional tiene amplia presencia y ejecuta desde mediados de enero una arremetida violenta que deja hasta ahora 71 muertos, según cifras oficiales. Esa es la ruta. O sea, el Catatumbo está financiando la descomposición de la República de Haití. Por tanto, aquí estamos hablando de una estrategia geopolítica. Tiene a Venezuela a un lado, Haití en el norte y nuestro propio territorio colombiano. Durante una visita en enero, Petro pidió perdón al empobrecido país caribeño azotado por las pandillas, al referirse al asesinato en 2021 del entonces mandatario haitiano Jovenel Moïse, atacado a tiros por un comando de mercenarios colombianos en su residencia. Petro intenta conjurar el conflicto armado interno de más de medio siglo en Colombia mediante una salida dialogada, pero la reciente violencia armada ha puesto en jaque la apuesta del mandatario de hacer la paz con todos los grupos al margen de la ley. Y quisiera terminar en Perú, donde comenzó el juicio contra el expresidente Pedro Castillo por presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y graves perturbaciones de la tranquilidad pública, que según la Fiscalía le tendrían que significar una pena de 34 años de cárcel. Castillo se hizo presente sin abogado, asegurando que el juicio era una farsa y que ya habían decidido su condena, al tiempo que también criticó su destitución por parte del Congreso el 7 de diciembre del 2022, tras intentar disolver el Parlamento y convocar elecciones. Asimismo, el juicio llega en un momento convulso políticamente, en el que la mandataria Dina Boluarte, que asumió el gobierno tras su destitución y conservó el poder aliándose con los partidos de derecha, denunció que se estaba llevando a cabo un intento de golpe de Estado en su contra. A su vez, también están siendo acusados varios ministros de Castillo, como su jefa de gabinete, Betsy Chávez, su antecesor, Aníbal Torres, y el ex ministro del Interior, Willy Huerta, mientras que se incluyó en el proceso a 3 exoficiales de la policía, que al igual que los ministros fueron acusados de ser coautores del delito de rebelión.
pero el exmandatario los defendió, declarando que era el único responsable de lo hecho y dicho en el discurso político que derivó en su destitución. Asimismo, Castillo también había sido señalado por aprobar ascensos en las Fuerzas Armadas de forma ilegal y tráfico de influencias en la adjudicación de concesiones petroleras. Y también están siendo investigados 2 de sus sobrinos. El exmandatario afronta el juicio desde la cárcel, ya que los jueces consideraron que había riesgo de fuga, dado que su familia se encuentra asilada en México. Ahora con camisa celeste, con el puño en alto y sonriente, así reapareció Pedro Castillo. Jamás he cometido delito de rebelión, doctora. Y mis coacusados, que el día de hoy el Ministerio Público los ha hecho traer acá, nada tienen que ver en este proceso. Nunca han tenido participación antes, ni durante, ni después, ni indirecta ni indirectamente, aquel 7 de diciembre del 2022. Lo único que hice es trasladar el deseo del pueblo a través de un discurso público, de un discurso político. Se presentó 39 minutos después de la citación, acudió sin abogado y cuestionó la imparcialidad de la sala a cargo. No tiene razón de venir con un abogado a esta audiencia, toda vez de que no me puedo someter a un juicio oral donde todo parece estar confinado. No la puedes poner en un juicio que simplemente es una pantomima. Medrano. No acepto un abogado de la defensa pública, señora magistrada. Sin embargo, al tratarse de una audiencia inaplazable, se le otorgó a Pedro Castillo un abogado de la defensa pública para finalmente así instalar el juicio oral también contra los integrantes de su gabinete, Betsy Chávez, Aníbal Torres y Willy Huerta, además de 3 exaltos mandos de la Policía Nacional. Todos son acusados por la Fiscalía del delito de rebelión, abuso de autoridad en agravio del Estado y grave perturbación a la tranquilidad pública. Muy bien amigos, se nos ha terminado el programa. Hemos hablado de la guerra en Ucrania, con las reacciones tras el altercado entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky y la decisión del norteamericano de suspender la ayuda militar. Abordamos otras cuestiones como el conflicto en Medio Oriente y el bloqueo de Israel a la ayuda humanitaria, la guerra comercial declarada por Donald Trump. Pero lo tenemos que dejar hasta el próximo programa. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta entonces.